Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que les va a encantar, una historia que habla de algo que todos, en el fondo, buscamos, el secreto de un amor que dura. Hoy vamos a descubrir juntos el secreto del amor duradero de Serkan Yozge. Prepárense para inspirarse y quizás, solo quizás, para desenterrar algunas claves para sus propias relaciones. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. ¡Vamos allá! La historia de Serkan Yozge es una de esas que te hacen creer de nuevo en el amor, ¿verdad? No son una pareja de Hollywood, no son celebridades que vemos en todas las revistas, pero su conexión, la forma en que se miran, la complicidad que irradian, eso es pura magia. Y lo más fascinante es que, cuando indagas un poco, te das cuenta de que su amor no es cuestión de suerte, sino de algo mucho más profundo, algo que han cultivado con intención y dedicación. El título de hoy, Serkan Yozge, descubre el secreto de su amor duradero, no es solo un gancho. Es una promesa. Una promesa de desentrañar esas capas que hacen que una relación no solo sobreviva al paso del tiempo, sino que florezca, que se fortalezca con cada año que pasa. Porque, seamos sinceros, en un mundo donde las cosas parecen tan efímeras, encontrar un amor que perdure es un tesoro incalculable. Y la historia de Serkan Yozge nos ofrece una perspectiva increíble sobre cómo se construye ese tesoro. Así que, ¿cuál es ese gran secreto? Si esperaban una fórmula mágica o una receta secreta que les dé un amor eterno de la noche a la mañana, lamento decirles que no existe tal cosa. El verdadero secreto, como con todo lo valioso en la vida, reside en la constancia, en el esfuerzo y, sobre todo, en una comprensión profunda de lo que realmente importa en una relación. Serkan Yozge, a través de su comportamiento y sus palabras, nos enseñan que el amor duradero no es un destino, sino un viaje, un camino que se recorre juntos día tras día. Una de las cosas que más salta a la vista cuando observamos a Serkan Yozge es su increíble comunicación. Y no me refiero solo a hablar, sino a escucharse de verdad. A entenderse incluso cuando las palabras no son suficientes. Parece algo obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántas parejas caen en la trampa de asumir que se conocen, de dejar de preguntar, de dejar de interesarse genuinamente por lo que el otro piensa o siente? Serkan Yozge practican esa escucha activa que valida al otro, que hace que su pareja se sienta vista y comprendida. Se toman el tiempo para hablar de sus días, de sus preocupaciones, de sus sueños. Y lo hacen sin interrupciones, sin juicios, creando un espacio seguro donde ambos se sienten libres de ser vulnerables. Esa vulnerabilidad compartida es un pegamento potentísimo en cualquier relación. Además de la comunicación, otro pilar fundamental en su relación es el respeto mutuo. Y este respeto va más allá de ser amables el uno con el otro. Se trata de valorar las diferencias, de aceptar que somos seres individuales con nuestras propias opiniones y experiencias, y de honrar esas diferencias. Serkan Yozge, a pesar de ser un equipo, nunca intentan cambiar al otro. Celebran las fortalezas del otro y apoyan en las debilidades, sin intentar imponer su propia visión del mundo. Es un respeto por la individualidad que, paradójicamente, fortalece su unión como pareja. Sienten que pueden ser ellos mismos el uno junto al otro, y eso es una libertad increíble. Y hablando de apoyo, es imposible no notar la manera en que se respaldan mutuamente en sus proyectos y aspiraciones. Ya sea en sus carreras, en sus hobbies, o en cualquier desafío personal que enfrenten, siempre están ahí el uno para el otro. No hay envidia, no hay competencia, solo un deseo genuino de ver al otro triunfar. Este apoyo incondicional crea una red de seguridad emocional que les permite a ambos crecer y desarrollarse, sabiendo que tienen a su mayor fan y a su roca en casa. Se impulsan a ser mejores, a alcanzar metas que quizás por separado les costarían más. Otro aspecto crucial que he podido observar es la forma en que manejan los conflictos. Porque, seamos realistas, ninguna pareja está exenta de desacuerdos. La diferencia entre las parejas que perduran y las que no, a menudo radica en cómo se abordan esos conflictos. Serkan Yozge no evitan las discusiones, pero las abordan con la intención de encontrar una solución, no de ganar una batalla. Practican la empatía, intentando ponerse en el lugar del otro, y buscan puntos en común. No se trata de quién tiene la razón, sino de cómo pueden salir fortalecidos de esa diferencia. Y lo más importante, saben cuándo pedir perdón y cuándo perdonar.
Ese ciclo de conflicto-solución-perdón es vital para no acumular resentimientos. Y por supuesto, no podemos olvidar. El ingrediente secreto que, aunque a menudo subestimado, es el que mantiene viva la chispa, la diversión y el juego. Serkan y Ozge no se toman la vida o su relación demasiado en serio todo el tiempo. Se ríen juntos, comparten momentos de ligereza, y no tienen miedo de ser un poco tontos el uno con el otro. Esa capacidad de mantener el sentido del humor, de no perder la alegría en el día a día, es un bálsamo para cualquier relación. Les permite sortear las dificultades con una sonrisa y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Es ese tipo de cosas pequeñas, esos chistes internos, esas bromas tontas, las que construyen un legado de recuerdos felices. Otro punto que me parece fundamental es la adaptabilidad. La vida cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian. Serkan y Ozge a lo largo de los años han demostrado una gran capacidad para adaptarse a estos cambios juntos. No se aferran rígidamente a cómo eran las cosas antes, sino que están abiertos a evolucionar como individuos y como pareja. Han sabido reinventarse e encontrar nuevas pasiones juntos, y apoyarse en las transiciones importantes de la vida. Esa flexibilidad les ha permitido mantener su relación fresca y relevante a lo largo del tiempo. Y aquí viene algo que quizás no se ve a simple vista, pero que es un motor increíble: la admiración mutua. Serkan admira la inteligencia de Ozge, su determinación, su forma de ver el mundo. Y Ozge admira la calma de Serkan, su lealtad, su sentido del humor. Cuando admiras a tu pareja, no solo la quieres, sino que la respetas a un nivel más profundo. Ves lo mejor en ella, incluso cuando ella misma no lo ve. Y esa admiración, cuando es genuina y expresada, es un combustible increíble para mantener viva la llama. Finalmente, y quizás el secreto más importante de todos, es el compromiso consciente. El amor duradero no sucede por accidente. Es una decisión activa y diaria. Serkan y Ozge cada día eligen comprometerse el uno con el otro con su relación. Eligen invertir tiempo, energía y esfuerzo en nutrir su vínculo. Saben que no siempre será fácil, pero están dispuestos a poner el trabajo necesario porque valoran profundamente lo que tienen. Es esa decisión consciente de querer estar juntos y de trabajar por ello lo que marca la diferencia. Así que, para resumir, los secretos del amor duradero de Serkan y Ozge no son misterios indescifrables, sino pilares sólidos construidos sobre una comunicación abierta y honesta, un respeto profundo por la individualidad, un apoyo incondicional en todos los aspectos de la vida, una gestión saludable de los conflictos, una buena dosis de diversión y juego, una gran capacidad de adaptación, una admiración mutua genuina y, sobre todo, un compromiso consciente y diario. No es una fórmula mágica, sino un conjunto de prácticas conscientes que, aplicadas con amor y dedicación, pueden transformar una relación ordinaria en algo extraordinario y duradero. Espero de verdad que hayan encontrado en esta historia de Serkan y Ozge algo que les inspire, algo que les haga reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que ustedes valoran más. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que son los pilares de un amor duradero? ¿Hay algún secreto que ellos no mencionamos y que ustedes consideren fundamental? Déjenmelo todo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil o inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de estas ideas. Y si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y amen con todo su corazón. Adiós.